En esta ocasión tenemos a la ingeniera Ana Orozco, y bueno, pues a mí en lo particular me llena de mucho orgullo, al igual que el martes de innovación pasado, porque pues son de casa, tanto la ingeniera Ana como el ingeniero Abner, pues ellos son los primeros beneficiarios de la beca Nuevo Laredo 4.0, en particular Ana. Pues siempre me he sentido muy orgullosa de ella. Ella fue la primera que recibió la beca Nuevo Laredo 4.0, estando en el TEC aquí de Nuevo Laredo. Pues Ana siempre estuvo muy cercana a las actividades del Centro IST. De hecho, tomó el diplomado en Industria 4.0 que hicimos por parte del Centro IST. Siendo ingeniera industrial, se ha metido mucho a temas de Industria 4.0 en temas de analítica de datos, de Big Data. Y pues de eso nos estará hablando el día de hoy. El día de hoy la ingeniera Ana nos hablará sobre la implementación de metodología de Big Data y de Data Analytics, en específico sobre un proyecto que hizo al ser beneficiaria de la beca Nuevo Laredo 4.0 con CIDESI, que es nuestro aliado estratégico, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial en su campus en Monterrey. Y bueno, Ana nos estará platicando sobre un proyecto de captura de datos, de tratamiento de datos que se hizo con una empresa de forja de la ciudad de Monterrey a lo largo de los meses que ella estuvo participando en CIDESI, haciendo sus prácticas profesionales a lo largo de los meses de agosto a diciembre del año pasado. Pues Ana, como siempre, pues el Centro IST es tu casa y pues adelante con tu presentación. No, pues, muchas gracias, doctor Daniel Covarrubias. Pues, primeramente, buenas tardes, espero se encuentren maravilla en este bonito martes 14 de julio del 2020. Agradezco mucho su asistencia a la plática, esperando sea de su agrado. Pues comenzamos con el tema: implementación de metodologías Big Data y Data Analytics. Bueno, primeramente el desarrollo. Antes de adentrarnos por completo en el tema, les contaré un poco del lugar donde aprendí estas tecnologías y se desarrolló el proyecto. CIDESI es, como sus siglas lo dicen, un centro de ingeniería y desarrollo industrial, lugar que a través de proyectos de investigación e innovación y servicios tecnológicos contribuyen al sector productivo del país, al desarrollo productivo del país. CIDESI Campus Nuevo León es sede pionera en Industria 4.0, que en la Industria 4.0 se involucran las tecnologías del Big Data, la automatización, el IoT y la realidad aumentada, dando por ejemplo. La forma en que se pudo realizar esta conexión con CIDESI y se me brindara la oportunidad fue por medio del Centro IST, y de ahí en contacto con el Tecnológico de Nuevo Laredo, haciendo una triangulación entre el CIDESI, el Centro de Innovación y el Tecnológico de Nuevo Laredo. Entonces el objetivo principal era adquirir nuevos conocimientos de la industria 4.0, en específico del Big Data. Bueno, una vez que los puse en contexto, les explicaré un poquito de los términos que estaremos viendo para estar en sincronía. El Big Data. El Big Data está definido como un gran volumen de información que a su vez debe de almacenarse para poder procesarse. Al procesarse podrías identificar patrones o tendencias en los datos que nos ayudarán a convertirse en información para la toma de decisiones. Un ejemplo de si hablamos de grandes masas de datos es lo que generamos como usuarios. Cada minuto se genera información, como lo pueden observar en la filmina. Esta es una comparativa dentro del 2019 y 2020. Podemos ver que en algunos datos de las aplicaciones se duplicó o se triplicó la información de estos. Estos vienen siendo las aplicaciones más usadas. Si lo pudiéramos observar dentro del 2019, TikTok no figuraba dentro de las más usadas. Sin embargo, ya en el 2020, contando con 1,400 descargas por minuto, pues se convierte en un líder a comparación de otros, por así decirlo, en otras plataformas. Y pues su mercado.
Entonces, como pudimos observar, el manejo de los datos pues es muy variado, resaltando las primeras áreas como la industrial, se encuentra el análisis de procesos y el estado de las máquinas, las finanzas, como es el caso de los corredores de bolsa, al observar el estado de la bolsa de valores y las acciones que involucran. En la salud, en el análisis de patrones de una enfermedad o del estado crítico de un paciente en cuanto a sus signos. Supongamos que tenemos un historial gigante acerca del corazón. Se podría identificar cuando tuviera una arritmia, cuando estuviera en amenaza de un paro cardíaco y cuando se encontrara el corazón de forma sana, los latidos normales. En el marketing es donde más hemos observado el uso de estas tecnologías. Quizás no lo hemos observado de tal manera, de una forma directa, porque todo este análisis ocurre detrás. Pero en esta última área se analiza el comportamiento del cliente, sugiriendo artículos u ofertas que serían de utilidad. Tal es el caso de que si llegas a comprar algo que sea referente de bebés, te saldrá en tu feed después algo relacionado. Supongamos que lo tienes, que tú buscaste en Amazon algo de bebés, en tu feed de Facebook puede salir esto. O también ofertas de esas búsquedas. Entonces el Big Data extrae información, la puede extraer de diferentes fuentes, puede ser de sensores, puede ser de aplicaciones móviles, puede ser de internet. Y esta información puede venir en diferentes formatos. Puede venir en formato de texto, como si estuviéramos hablando de un documento. Puede venir en formato de una foto, de una imagen, en formato de un video. También inclusive se habla de Big Data cuando estamos hablando de audios. Y pues las típicas bases de datos que conocemos. Esta información tiene que estar almacenada en una base de datos. Puede ser una base de datos física, puede ser un almacenamiento en la nube. Estando en la nube, de hecho, sería mucho más óptimo porque no hay posibilidad de que tengas miedo de que se llegue a llenar muy rápido, porque pudieras comprar más almacenamiento. De hecho, es mucho más rápido el procesamiento de los datos en la nube. Y por último, pues el procesar, para que estos datos sean confiables y se puedan usar. En sus inicios, el Big Data estaba conformado por 3 Vs: el volumen, la variedad y la velocidad. Cuando estuviéramos hablando del volumen, estamos haciendo referencia a que se trabajaban con grandes cantidades de datos, ya sean que fueran datos estructurados, no estructurados, suponiendo que tuviéramos problemas tanto técnicos por el equipo que llegásemos a usar, pues coloca una limitante el manejar grandes volúmenes de datos, y analítico. O sea, realmente el estar manejando muchísima información también podría ser un poco problemático en el análisis. Y en el volumen debemos de considerar otros factores para poder tener un buen desarrollo, que como le mencionaba es el recurso, o sea, tener el equipo necesario para poder desarrollarlo, el objetivo de por qué queremos guardar eso y la complejidad de esos datos. La siguiente vez sería la variedad. Estos datos pueden venir de diferentes fuentes, pueden venir de diferentes plataformas, pueden venir en diferentes formatos, lo que complicaría su procesamiento y el análisis de los mismos, siendo de que cada uno podría venir de forma distinta, pues tendría que haber una conversión para ello. Y la velocidad. Sabemos de que, pues, por ejemplo, como ahorita les estaba mostrando, en un minuto toda la información que se genera. Conforme ha pasado el tiempo, se genera más información por ese minuto. Y pues la recopilación, el procesamiento y el análisis va de la mano junto con la velocidad.
Así que en sus inicios, el Big Data debería de tener estas tres características: volumen, variedad y velocidad. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se fueron adecuando más a su vez dependiendo de la necesidad. Tal es el caso de la cuarta V, que viene siendo la veracidad, que va más enfocado en saber qué confiable es el dato que nos están dando para tener una información buena. En la quinta, que es la viabilidad, la capacidad que se tuviera para poder manejar de forma eficaz los datos o ese gran volumen de datos, o sea, que se pudiera manipular. La visualización, el modo en que esta información se presenta, porque como bien tenemos entendido, vamos a estar buscando patrones. Entonces, qué mejor que tuviéramos las variables adecuadas de un proceso y no tener que estar analizando miles de variables cuando realmente lo que vamos a utilizar son tres. Y la última, que sería el valor. Estos datos que se van a transformar en información, ¿qué me van a aportar? ¿Cuál sería mi conocimiento que adquiriría en ello? ¿La acción o la decisión que tomaría? ¿Cómo influiría? Ahí recae mucho lo que es el valor de esos datos que vamos a obtener dentro del Big Data. Y pues ya les estuve hablando del Big Data y les voy a hablar un poco del Data Analytics, que va muy de la mano y muchas veces se tienden a confundir estos términos. Y el Data Analytics es más que nada la aplicación de un análisis a todo el proceso de los datos que se hace en Big Data. Y este se aplica para la toma de decisiones. Como se menciona aquí, implica el análisis de los datos para poder sacar una conclusión. En este caso, si lo estuviéramos poniendo como por ejemplo en el área de marketing, se usaría para identificar si es viable la salida de un nuevo producto o servicio. Entonces, hablando de la arquitectura de un ambiente de Big Data, en concreto, esto es lo que les acabo de mencionar. Van muy de la mano, por eso se tiende a confundir. Tenemos una fuente de datos, que pueden ser redes sociales, pueden ser el banco, Google, etc. Estos datos se leen, se coloca un formato y si fueran varias bases de datos se tendrían que unir para registrarse como una misma. Por consecuente, sería la transformación de esos datos, cómo manipularlos y la correlación de las variables dentro de las mismas. Esto entraría en Big Data. Ya cuando empezamos a hablar de Data Analytics, sería la aplicación de modelos de datos o métricas para analizarlos. Asimismo, el Data Analytics va muy de la mano en el tiempo real de procesamiento. Estar mostrando qué es lo que está sucediendo justo en este momento. Y pues bueno, con estos términos ya les voy a hablar un poquito del proyecto. El proyecto se enfocó en la implementación de metodologías de Big Data y Data Analytics para el área de mantenimiento y o producción de la industria de una industria de forjados. La obtención de los datos a analizar fue de la base de datos de toda la línea de producción. A grandes rasgos, el proceso de forja es un proceso conformado por metales mediante el uso de martilleo, prensado y laminado. El prensado en caliente produce una deformación a cierta temperatura y velocidad que permite cristalizar el material, generando una deformación, evitando que se evitando que se llegue a endurecer por acritud. El calentamiento tiende a ser por medio de inducción para piezas cilíndricas. Un robot lo toma, toma esa pieza al rojo vivo, lo pone en un fixture,
En consecuencia, se dirige una prensa, se ejecuta 3 veces para el moldeo de la pieza. Después de una limpieza a la prensa, otro robot toma la pieza, lo coloca en otro fixture para una segunda prensa. Lo que hace es quitar el excedente de la pieza, o sea, las rebabas. De ahí, un robot lo toma y lo pone en una banda para ir al proceso de enfriamiento. Entonces, todo este proceso que les acabo de mencionar queda almacenado en una base de datos. Entonces, las herramientas que se utilizan para poder desarrollar el Big Data fueron el sistema operativo de Ubuntu, la librería de Spark, también lo que viene siendo el lenguaje de Python y la herramienta de SQL, debido a que la base de datos de esta línea estaba desarrollada en el mismo. Existen otros lenguajes para poder manejar el Big Data, que lo podría bien ser Scala y R. Sin embargo, la curva de aprendizaje de Python es mucho más ligera para alguien que no tiene un conocimiento tan variado en programación. Pero dijéramos, ¿por qué Spark? Si existen muchas herramientas para manejar el Big Data, ¿cuál es la diferencia de la librería de Spark? Y pues bueno, creo que la primera y más importante sería que es open source. Así que el desarrollo va de la mano con tu imaginación. No hay límite, más que lo que tú llegas a investigar. Otra es el desarrollo de modelos de Machine Learning. Spark ya viene con modelos de Machine Learning, entonces nada más sería la aplicación de los mismos. La lectura de base de datos de cualquier tipo de gestor. O sea, puede leer de bases de datos desarrolladas en SQL, desarrolladas en Cassandra, desarrolladas en Mongo. También, muy importante, es que una de las ventajas que tiene Spark es que está basado, o sea, tiene como base Hadoop. Entonces, tiene una, por así decirlo, tuviera una... Es como si estuviéramos viendo a Hadoop de forma mejorada, mucho más ligero, porque de la mano, Spark te ayuda en el análisis en tiempo real por su rapidez en procesamiento de datos. Además de que pues Spark se puede desarrollar tanto con Python, R o Scala u otros lenguajes de desarrollo. Sin embargo, pues como les vuelvo a mencionar, se usó Python porque su curva de aprendizaje es mucho más ligera a comparación de R y Scala. La ventaja agregada es que, si bien Spark puede usarse con otros sistemas operativos como Windows, más sin embargo, ¿por qué el uso con Ubuntu? Por la forma de distribución de sus ficheros, ya que es más eficiente y tiene una mejor administración de memoria. En la siguiente filmina, les muestro de forma general cómo se desarrolla el proceso del Big Data y Data Analytics. Primero, se obtiene la información, en este caso de un dispositivo, la misma que va a una base de datos donde es almacenada, que puede ser pues de forma física o en la nube. Esta es consultada a través de un dispositivo con el sistema operativo de Ubuntu, en el cual se procesa por medio de la librería de Spark. Y pues bueno, teniendo el equipo de cómputo que tiene el sistema operativo de Ubuntu, se utilizó el editor de texto Jupyter con el lenguaje de Python en la versión 3 y la librería de Spark. Spark tiene la facilidad de manejar grandes volúmenes de datos, gigantes. Tal es el caso de la base de datos que se analizó, que contaba con 14 millones de registros, el cual estaba distribuido en 150 columnas, que vendrán siendo los sensores. Entonces, pues aquí iniciamos
que lo primero fue la lectura de esos 14 millones de datos. Este documento se pasa a un data frame, que es la manera en que se llegan a manejar los datos. Por consecuencia, después obtenemos el esquema de esa base de datos. O sea, necesitamos saber en qué está guardado cada registro, qué designación tiene cada variable. En este caso, el tipo de dato de cómo estaba guardado era de formato string, de formato texto. Toda la base de datos estaba en formato string, exceptuando la fecha. Y se estaba tomando la fecha como si fuera el ID de esta base de datos. Una vez con ello, pues la base de datos contaba con datos nulos, y para nosotros poder obtener un análisis más fidedigno, debemos de tener los datos estandarizados, por lo que se debieron de eliminar los números, porque se debieron de eliminar los nulos, y de 14 millones de registros que teníamos, nos quedamos con 11 millones. 3 millones de registros eran nulos. 3 millones de registros. Como información, un dato nulo es un dato vacío. Si llegáramos a tener un 0, pues como quiera el 0 sería un valor. Pero un dato nulo es algo que no está, que está vacío completamente. Y pues una de las complicaciones al estar analizando la base de datos era de que nos encontrábamos que sí, había nulos. Sin embargo, estos nulos estaban guardados como string. Entonces, entrecomillado estaba la palabra nulo. Así que se tuvo que realizar un reemplazo dentro de todos los lugares en donde estuviera escrito nulo para poder convertirse en un nulo verdadero, no solo estar escrito. Así fue como se pudo eliminar. Prosiguiendo, pues, como les comentaba, eran 150 variables. ¿Realmente todas son funcionales? ¿Realmente las 150 variables estaban en lo correcto? Y bueno, se dio el caso de que hubo variables que su estatus no cambió, por lo que no generaba algún valor al integrarse en la base de datos final. Si contábamos que un sensor siempre fue 0, pues realmente no le estaba generando algún valor a lo que se llegara a ver el análisis, porque si sacáramos el mínimo, el máximo y la media, pues nos saldría 0, porque para ello vamos a utilizar un análisis de estos datos por medio de estadística descriptiva. Entonces, pues al definir cuáles eran las características necesarias, también se pasó a la eliminación de duplicados. ¿Por qué? Realmente no generaba valor el tener datos duplicados, porque lo que queremos saber era el análisis de un patrón en específico. Entonces, el filtrado de características es uno de los pasos más importantes, pues solo tendremos variables que vamos a utilizar, que vamos a analizar. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos cuáles son las variables necesarias a analizar, y de hecho nos podríamos tomar de la mano con el experto en el proceso, porque pues sí, nosotros podríamos tener la base de datos de todos los sensores, sin embargo, nosotros no sabemos qué sensor va en qué parte. Por eso debemos de tener muy en cuenta de la mano la persona que conoce el proceso, que es el experto en el proceso. Y pues, una vez que ya tenemos las variables, pues las debemos de convertir en un tipo de dato para poder facilitar su manipulación. En este caso, del dato string a pasar a un integer, un entero. No solo estábamos, como vamos a hacer análisis, pues no podemos analizar textos, tendremos que analizarlo con números. Y ya que los convertimos todos estos datos que íbamos a utilizar, podríamos aplicar lo que es la estadística descriptiva para obtener mínimo, máximo,
la desviación estándar y la media de cada una de las variables. Esto con el fin de conocer la información inicial, el estatus inicial de la base de datos. Entonces, pasamos al último punto, que vendrá siendo el paso 7. En este paso, aplicamos lo que es la selección del algoritmo mediante Machine Learning. Pero te preguntarás, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning, en palabras de Aurélien, es la ciencia de programar ordenadores para que puedan aprender de los datos. ¿A qué se refiere? Que programar para que algo pudiera aprender y lo pudiera desarrollar solo. De hecho, es lo que estamos buscando, es parte de lo que se busca con la industria 4.0, la automatización, en el caso de las máquinas. Entonces, al aprender de los datos, pues dirías tú, pues ¿de dónde sale el término Machine Learning? Y pues el término Machine Learning deriva o está de la mano con la inteligencia artificial. Que pues bueno, Machine Learning solo es una parte de lo que involucra toda inteligencia artificial. Y este Machine Learning se encuentra dividido por supervisado y no supervisado. Primeramente, para el caso de la línea de aquí de forjados, se usó el no supervisado. Así que cuando estamos hablando de que se utilizó el no supervisado, no podríamos obtener una visualización de cómo estábamos manipulando los datos. Aparte de que eran muchos datos y no se podía ver porque eran muchísimos, al aplicar este aprendizaje no supervisado, la misma computadora definía qué agrupación iba a tener para poder analizar. Porque porque estos datos no estaban clasificados, así que para eso se aplicó el K-medias, que vendría siendo una agrupación de estos datos, datos buenos y datos malos, una clasificación de 2. Para en este punto era muy importante estar de la mano con el encargado del proceso, pues él sabría si la clusterización estaría correspondiente a la situación. Porque pues sí, tendríamos datos buenos y datos malos, pero pues ¿cuáles serían los buenos y cuáles serían los malos? O sea, nosotros nada más vimos que fue una agrupación, pero ¿cuál sería cuál? Por eso tendríamos que tener de la mano a esta persona, a esta persona del encargado del proceso. En especial, una vez que seguimos con ello, sabríamos el estado, ya que él nos identificará cuáles fueran los datos buenos y los datos malos, pues ya tendríamos una definición de cuándo sería el estado de la línea que se encuentra normal o cuándo se encuentra en falla. Una vez que categorizamos estos datos, se pasarían a un algoritmo de clasificación. Y aquí es donde se convertirían estos datos a ahí se buscaría un aprendizaje supervisado, o sea, ya se convertiría en supervisado porque nuestros datos ya fueron categorizados. Aquí en este punto ya reconocimos y obtenemos patrones para poder clasificar cuándo es el estado normal y cuándo es el estado de falla. Y los resultados serían que se obtuvo el estado normal y el estado de falla de toda la línea de producción de forjados. Sin embargo, no se identificó que se detuvo, pero no el por qué. Para ello, se tendría que realizar un análisis mucho más profundo de la mano del experto en el proceso para saber cuál fue la razón por la que se detuvo la línea. Entonces,
¿Se realizó tantas actividades para obtener cuál es el estado normal y el estado de falla? Pues sí, hasta el momento sí. Hay que recordar que más que el análisis debemos de tener datos fidedignos, porque si no tenemos esto, todo el proceso que hicimos será en vano. La limpieza, estandarización y el valor de los datos lo es todo en el Big Data. Además, la ventaja de tener todo esto desarrollado es que al tener estos datos estandarizados, limpios, pasamos a un algoritmo que a su vez al entrenarlo te dirá cuando sucede algo y al desarrollar experiencia te ayudará en la predicción, como lo podemos observar en esta pirámide. Nos quedamos nosotros en el punto del tiempo real de procesamiento, lo que está sucediendo en este momento, qué es lo que está sucediendo actualmente. Para ello, pasaría a un entrenamiento de modelo de Machine Learning. Tendrá que ser una gran cantidad de datos y tendrá que ser un histórico un poco largo para poder ayudar en la predicción, porque este algoritmo tendrá que pasar por diferentes escenarios para poder desarrollarse e identificar qué sería lo que detonara una falla, qué sería lo que detonara que se encontrara más o menos, o qué sería lo que detonara que no fallara completamente, pero sí hubiera una, una baja dentro de los recursos dentro de la línea. Así que el punto al que se desea alcanzar es la predicción y alertar antes de que suceda. Porque si bien tenemos entendido de que dentro de una línea de producción, al detenerse una estación, pues genera muchísimos costos. Este sería el caso, todo lo que les acabo de mencionar era el caso de toda la línea. Sin embargo, al irnos más en específico, nos comentaba el experto en el proceso que una de las áreas críticas a analizar era una prensa, de hecho la prensa más grande. Dentro de los puntos críticos de la prensa se encontraba la bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica tenía poco que la habían instrumentalizado, le habían colocado sensores para poder analizar su temperatura, su presión y la humedad que contenían estos mismos. Y para poder realizar un análisis más profundo, se pasan por todos los pasos anteriores que les mostré, que todos los pasos que realizamos con la base de datos de la línea de producción pasarían igual en la bomba hidráulica. Se tendría que hacer una lectura de la base de datos que se tiene actualmente, se tendría que hacer una limpieza de estos datos, se tendría que sacar el esquema, se tendría que hacer un filtrado de características para saber qué sensores o qué datos son los que nosotros sí pudiéramos usar para manipulación. También se contaría con observar cuáles serían las expectativas del encargado del proceso que quisiera obtener. Porque si bien debemos de tener, para que el Big Data funcione de la manera que necesitamos, debemos de tener muy en cuenta cuáles son los objetivos a alcanzar, cuál sería nuestra necesidad a desarrollarse, cuál sería la toma de decisión o el objetivo de lo que nosotros queremos obtener. Porque si no tenemos definido cuál sería el objetivo de desarrollar esto, no tendríamos un rumbo para poder para poder aplicar algún tipo de modelo, porque si bien podríamos aplicar una correlación de variables, sin embargo, ¿qué variables tendría que correlacionar? Hay que realizarse varias de estas preguntas junto con el encargado del proceso para identificar qué es lo que quiero obtener en esta aplicación del Big Data. Porque, como bien, recordándolo de la su vez, el valor del dato
es lo más importante. ¿Qué es lo que voy a obtener de esto? ¿Cuál sería mi conocimiento? ¿Cuál sería mi información? Entonces, dentro del análisis de la bomba hidráulica, si el modelo, como tenía poco tiempo, no había tantos datos, ahorita, como tenía poco tiempo, la base de datos que estaba instrumentalizada, tenía poquitos datos. Si llegase a pasar un año, podría identificar los diferentes escenarios en los que se tendría esta prensa. Asimismo, sabría que al tener un incremento de temperatura y el incremento de la presión, sabría que sus empaques de temporada de vida serían hasta la mitad. Si los empaques se tendrían que cambiar cada 10 años o cada 5 años, pues se reduciría hasta cada 3 o cada 2 debido a esta fluctuación constante de temperaturas. Pero pues, como se lo menciono, Spark ayudaría en el momento para el procesamiento de los datos de lo que se necesitara en ese momento, pero para ayudar en la predicción tendría que utilizarse una gran fuente de históricos para que se entrenara este modelo, ya que si nosotros le ingresamos datos suponiendo que fueran datos aleatorios, pues el modelo sí se entrenaría, pero no de la forma en que necesitáramos y no sería de la forma adecuada. Y pues, pues eso es todo por mi parte. No sé si cuenten con alguna duda. ¿Se escucha mi micrófono? Tengo una pregunta. Sí. Tú mostraste que usaste una librería que se llama Pandas, ¿no? Que es de Python. ¿Esa librería es completamente gratuita? ¿Es software libre? ¿O Sí. es software libre, pero más aparte trae funcionalidades que son de paga? ¿O es exclusivamente que es, o sea, si digo, ok, está gratis, pero trae ciertas funcionalidades, pero si quiero otras funcionalidades que me puede ofrecer, pero son de paga, o esto es gratis, la librería de Python de Pandas? Dentro de, si lo estás desarrollando en Ubuntu, tengo entendido de que es open source. O sea, el manejo, el manejo para la instalación y el desarrollo dentro del archivo, el editor de texto es libre. O sea, de hecho viene en una documentación en específico y hay mucha información de ello. Si acaso lo que sí sería de paga sería el manejo pues de SQL, o sea, el programa de SQL. Tengo entendido que pues Python se añade como que la adición por medio de la terminal en Ubuntu para poder usarlo. Sin embargo, no, pues no genera ningún costo. Te comento, tiene una documentación cuando entras a la página oficial de Spark, viene una documentación y te muestra los principales pasos que puedes seguir para poder empezar con algo chiquito. Definir quizás el saber cómo manejar y limpiar los datos, porque por ello se empieza primero por minería de datos, que viene siendo la lectura, limpieza y estandarización de los mismos. Ok, muy bien. Gracias. Sí, lo Pues señorita Ana, ingeniero, una pregunta. Dentro de tu conocimiento que adquiriste en la escuela, ¿qué tanto te aportó para poder desarrollar tu proyecto? bueno, como comentaron en un inicio, yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial, entonces, pues, si acaso se ve el Big Data muy lejano de los ingenieros industriales porque lleva programación, la verdad es que no.
al desarrollarte como ingeniero industrial, pues tú siempre estás buscando una toma de decisiones efectiva para cualquier desarrollo en un proceso, saber si es factible eliminar eliminar una estación, agregar una estación, saber si agregar diferentes actividades en el desarrollo de manufactura, ya sea este, remachar algo, eliminar rebabas, evitar retrabajos. Entonces, siempre estamos manejando información. La ventaja del Big Data con el Data Analytics es de que vamos a tener una respuesta mucho más certera de lo que nosotros querramos hacer. Si bien un ingeniero industrial estuviera encargado del área de mantenimiento, esto le serviría, pues, le ayudaría a identificar de forma oportuna lo que fuera de un error que pudiera suceder o de alguna falla intermitente que pudiera suceder. O sea que si no tuvieras el sistema, pues te costaría muchísimo. Suponiendo, llegando al ejemplo de un motor cuenta con diferentes empaques. Si estos empaques tienen una temporada de vida, se calienta y está muy fluctuante la temperatura, supongamos que la calidad de vida se redujo a la mitad. Si yo sé que está en esas condiciones el equipo, va a ser mucho más sencillo que yo mande a pedir esas piezas. Y si llegara a fallar ese equipo, yo nada más tendría el reemplazo. Sin embargo, pues al momento nos encontramos en una incertidumbre de que si se llegase a descomponer, estamos pidiendo casi de forma urgente la pieza para poder seguir con el proceso, porque en el caso de la prensa, al estar detenida, generaba aproximadamente por hora, tengo entendido que eran como unos $5,000. Entonces, si se llegase a detener, por más mínimo que fuera, pues serían pérdidas gigantes para la empresa. Pérdidas que no deberían de suceder porque se supondría que tú tendrías muy bien estandarizado tu sistema de mantenimiento, pero pues todo puede pasar. Entonces, lo que se busca con este paso del Big Data y Data Analytics es llegar a la automatización y al encontrar imprevistos, tener la forma de solucionarlos mucho más rápidos o inclusive de hasta de evitarlos. Entonces, la ingeniería industrial, sí, realmente me ayudó mucho porque nosotros somos más de estadística. Así que todo lo que viene siendo diagramas de Pareto, diagramas de calor, correlación de variables, correlación de Pearson, diagramas, todo ayuda para poder tener un análisis certero acerca de lo que estás haciendo. Bien, muchas gracias. Perdón por la llegada tarde y la interrupción. Muchas felicidades, Ana. Ya había visto tu trabajo y pues antes que nada felicitarte por el trabajo bien realizado. Como ya lo mencionaba, Humberto, qué tan difícil fue. Ana es de las personas que he visto que se fija una meta y va sobre ella. Y sí, por ejemplo, una de ellas fue el análisis o la programación. Yo sé que en ingeniería industrial, yo también vengo de un tecnológico nacional, en industrial solamente llevan un semestre de programación, a comparación de informática o sistemas que llevan 4 o 5 semestres, entonces es una gran diferencia. Pero aún así, ante esas limitaciones, para ellas no fueron limitaciones. Y como lo decía, su carrera también le ayudó porque como vamos viendo, todo esto es transversal, es Industria 4.0, no es solamente de una sola carrera. Y, por ejemplo, en análisis de datos, uno de los primeros análisis es el preanálisis de ese dato, y eso se hace con estadística descriptiva y analítica. Y pues esas bases las tiene Ana muy bien cimentadas porque es su fuerte dentro de la carrera industrial.
Después de eso ya vienen el segmentado de variables, cuáles son las variables importantes, cuáles no, y eso también lo tiene con los de correlaciones de Pearson o otro tipo de correlación. Y ya después, ahora sí, ya vienen algoritmos bueno, viene lo que es el manejo de Big Data, lo que es Big Data, a partir de un software, que en este caso se utilizó Spark por facilidad, no por facilidad de entendimiento, sino porque es una de las herramientas más ágiles en cuanto al desarrollo, igual que todas, pero esta a nosotros se nos ha hecho muy importante porque se maneja en tiempo real. Las otras son en tiempo fuera de línea, offline, es decir, primero entrenamos afuera de línea y después lo pondremos en línea. Y Spark puede ser los dos procesos en línea. Entonces esa fue una parte importante. Y nada más hay una correccioncita, no eran $5,000, son $20,000 lo que cuesta un paro de una hora en esa fábrica de forjados aquí en Monterrey. O sea, hacen los forjados de los muelles de casi la mayoría de las ensambladoras de aquí en México. Entonces, pues es súper importante tener un sistema en el cual no se detenga, y todo eso viene a dar lo de mantenimiento. Todo esto es mantenimiento preventivo, y de todo lo que se puede prever es mantenimiento preventivo. Ya el correctivo de nada nos sirve porque primero nos cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Cuando al proveedor le decimos, cámbiame el motor, de hecho en esa empresa lo que hacían antes era cambiaban el motor completo de la bomba y era el costo del motor, el costo de hacerlo, el reemplazo en menos de un día, y aún así perdían un día completo. Entonces ya con esto esa máquina no ha parado solamente para mantenimiento, pero ya programado, no con imprevistos. Entonces ahorita está a medio nivel por pues todo esto de la pandemia, pero sigue trabajando a razón de los sistemas que se han desarrollado con este tipo de tecnologías. Y pues un gusto tener a Ana, una persona que le echa muchas ganas, y a diferencia de Abnet, que pues bueno, también veo que está aquí conectado. Abnet, pues los dos son muy buenos. Abnet en el área de sistemas desarrolló mucho y desarrolló habilidades de industria. Y a diferencia de Ana, ahora ella tuvo de lo que ella sabía de industria, ahora hacer actividades de informática, que no son propiamente de informática, pero sí de diseño de sistemas y manipulación de datos y programación. Entonces, pues el trabajo que fue realizado, tal vez la base de datos sí era grande, aún así estamos todavía muy lejos de tener un Big Data en México real, es decir, una base de datos que sea de más de 100 terabytes de información, pero pues las tecnologías están ahí y son para utilizarse, y la ventaja es que son gratuitas y son open source, entonces modificables al 100%. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante tu participación. Sí, definitivamente el tema de la transversalidad de diferentes áreas en el sector productivo, pues es muy, muy importante. El tema de la colaboración de diferentes áreas, diferentes expertos, yo creo que va a marcar la pauta de aquí en adelante, como ha habido hace otros años. Y pues bien, felicidades, Ana, muchas gracias. Gracias, y no sé quién alguien quiera participar. Cristina, Ana. Si no hay comentarios, pues Ana cierra la presentación. Bueno, pues hasta luego. Se cuida mucho. Que pasen una excelente tarde.